Hola a todas y todos, vecinos de San Bernardo, vecinas y vecinos de San Bernardo, del distrito 14, de la ciudad de Castelldefels, de Barcelona, de Chile, de España, Cataluña. Bienvenidos a este noveno Diálogo Internacional Chile-España, desafíos de las localidades metropolitanas en la era COVID-19. Antes que todo, quisiera entregar un fraternal saludo al director de la Fundación Pablo Iglesias, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a la encargada de Relaciones Internacionales, Jimena San Clemente. También quisiera saludar a la directora ejecutiva de Instituto Igualdad, Karina Delfino. En esta oportunidad estamos con la alcaldesa de Castelldefels, la compañera del Partido Socialista, de los Socialistas de Cataluña, PSC-PSOE, María Miranda y Cuervas. Castelldefels es una importante localidad, un importante ayuntamiento de Barcelona, con una población cercana a los 67.000 habitantes, con una muy alta calidad de vida y diversidad socioeconómica debido a su patrimonio cultural, natural y educativo. En un primer momento, la alcaldesa estuvo ligada al mundo del marketing y la comunicación. Posteriormente se ha centrado en lo que es la administración pública, con experiencia como jefa de gabinete de la alcaldía, también como regidora del Ayuntamiento de Castelldefels, ostentando también cargos como regidora de régimen interior, fiestas, urbanismo y turismo. Durante la legislatura 2011-2015 fue también regidora del PSC, pero en la oposición. Durante aquellos años también fue consejera de turismo en el Consejo Comarcal del Baix de Llobregat, en Barcelona. También ha sido regidora de Presidencia y Comunicación y desde el 2017 ostenta el cargo de alcaldesa de esta importante localidad. María Miranda además es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster también en Estrategia y Marketing Político por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales. Y ha finalizado también el grado de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Oberta de Cataluña. También estará con nosotros prontamente Christopher White, quien es candidato a alcalde por la comuna de San Bernardo. San Bernardo también es una importante comuna y ciudad de Santiago de Chile, ubicada en la conurbación de la llamada región metropolitana. Tiene cerca de 300.000 habitantes, teniendo un importante desarrollo inmobiliario, industrial y patrimonial. Por lo demás, Christopher también se ha desempeñado como concejal de San Bernardo y también consejero regional de la región metropolitana de Santiago, siendo su centro de gestión el desarrollo urbano con inclusión social. Christopher White también es profesor de Biología y Ciencias Naturales. También está con nosotros María José Becerra, quien es candidata a convencional constituyente en la lista del apruebo, donde está incluido el Partido Socialista de Chile por el distrito 14, un distrito muy importante que comprende diversas comunas de la zona sur poniente de Santiago de Chile, entre ellas San Bernardo. María José además es economista de la Universidad de Chile y máster en investigación en estudios del desarrollo en la London School of Economics and Political Science. También es autora del libro Las huellas del futuro, apuntes municipales para una nueva constitución, un libro bastante relevante que hoy está siendo tomado en consideración por las distintas autoridades regionales y locales también en Chile y en América Latina. Actualmente se desempeña como investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Me acompaña también en la comoderación el compañero Ricardo Lillo, quien además es subsecretario internacional del Partido Socialista de Chile, dirigente nacional de la Juventud Socialista y además colaborador de Instituto de Igualdad. Para comenzar este diálogo, quisiera comenzar con una pregunta. De acuerdo a diversos estudios de organismos internacionales, así como entidades académicas nacionales, indican que ciertos objetivos deberían ser especialmente tomados en consideración en la reconstrucción social y económica urbana post-pandemia. Es el caso de la promoción de la vivienda digna, la infraestructura vial, las energías limpias, el fortalecimiento del sistema sanitario, la digitalización de la educación y también sectores productivos. En relación a estos desafíos, por así decirlo, pandémicos, ¿qué está haciendo y qué está proyectando Castelldefels? Alcaldesa, María Miranda.
Sí, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, lo que me gustaría es agradecer principalmente a la Fundación Pablo Iglesias que nos haya invitado esta tarde a compartir con todos vosotros y vosotras vía telemática desde aquí, desde Castelldefels, pues esta charla. También me gustaría pues agradecer tanto a Christopher como a María José pues la oportunidad también un poco que nos brindan, ¿no? En este sentido de poder explicar lo que son nuestras experiencias de un municipio como Castelldefels y poder colaborar también, aunque sea pues con nuestro granito de arena, ¿no? En esta campaña en la que nos comentan que estáis inmersos. La verdad es que un poco quizás, ¿no? Para entrar en contexto, decir que Castelldefels, tal y como explicas, pues somos un municipio más o menos una ciudad de unos 68.000 habitantes. Estamos dentro del área metropolitana de Barcelona. Nosotros nos encontramos a unos 20 minutos de Barcelona en transporte público, estamos a 15 minutos del aeropuerto y somos un municipio donde históricamente, y cuando miramos para atrás, básicamente hablamos de los últimos 40 años de democracia aquí en España, ha sido un municipio pues prácticamente en toda su trayectoria democrática gobernada por el Partido Socialista, exceptuando pues un periodo 2011-2015 en el que pues fue la derecha la que estuvo gobernando aquí en nuestro municipio. Y en este sentido, pues en toda esta trayectoria yo creo que sí que realmente pues podemos decir con muchísimo orgullo que el camino ha sido muy intenso, pero realmente pues para nosotros el resultado realmente podríamos decir que en este sentido pues es muy satisfactorio, porque como os comentaba, somos un municipio directamente conectado con Barcelona, con una calidad de vida, la verdad es que bastante importante, con unos servicios tanto educativos, equipamientos sanitarios, equipamientos culturales, bastante completos, que nos permite precisamente pues esta calidad de vida que os estaba comentando. Somos un municipio que contamos con 5 kilómetros de playa, somos un municipio turístico, que contamos también con montaña, como es el Parque Natural del Garraf, y que también pues contamos con, nosotros le llamamos el eje histórico, pero realmente con un patrimonio histórico muy importante que trabajamos cada día para poner en valor. Como bien comentas, este es un poco el momento actual, el trabajo de muchísimos años, prácticamente de 40 años de ayuntamientos democráticos, en el que pues seguimos marcando las prioridades del día a día y que realmente pues bien coinciden con las prioridades que nos estabas comentando. En este caso, yo formo parte del actual equipo de gobierno desde el 2015. Nosotros aquí somos un equipo de gobierno bastante diverso, en el que hay un partido que sería Podemos, que es más a la izquierda del Partido Socialista. Estamos también conjuntamente con lo que es Esquerra Republicana, que es un partido de izquierdas también de aquí de Cataluña, y nuestras prioridades pues coinciden como bien explicabas, con la vivienda, con la igualdad de oportunidades, sobre todo con el medio ambiente. Nuestro municipio, al ser un municipio de costa, está muy afectado por lo que es el cambio climático, y en este sentido pues estamos poniendo en marcha una serie de medidas y una serie de actuaciones de cara a frenar este cambio climático y de cara también a seguir construyendo entre todos una ciudad más amable, una ciudad más sostenible, fomentar lo que es el transporte urbano sostenible también. Y en este sentido, pues han sido, como bien os decía, las prioridades que hemos ido trabajando desde el 2015, que en estos momentos de
pandemia y en la situación pues que todos y todas a nivel mundial estamos viviendo, pues sí que realmente lo que nos ha hecho un poco es replantearnos esta hoja de ruta que pues estábamos trabajando y ir incorporando sobre todo pues otra serie de prioridades, como pueda ser básicamente en este caso lo que es la reactivación económica, pues sobre todo, como decimos, en un municipio fundamentalmente turístico y de servicios, en el que pues es de los sectores más afectados en estos momentos por la pandemia y en los que pues de cara a futuro vamos a trabajar pues con más incidencia tanto en reactivación económica como puede ser también en la digitalización de toda la ciudad y, como decía, pues en las diferentes prioridades o las diferentes estrategias o las diferentes hojas de ruta que ya veníamos trabajando, como era vivienda, cambio climático y seguir trabajando básicamente por una ciudad sostenible. Todo esto, la forma como lo estamos encarando, como lo estamos impulsando, es a través de un acuerdo de ciudad que pasado año, más o menos sobre el mes de junio, estuvimos trabajando con prácticamente todas las entidades del municipio, con todos los agentes económicos, con todos los agentes sociales. Aquí en Castelldefels pues participaron en este acuerdo de ciudad más o menos unas 150 entidades, de las que pues salió un plan de acción basado en estas prioridades que estamos comentando, más o menos con unas 180 actuaciones que desde el mes de septiembre que se aprobó, pues estamos impulsando y estamos ejecutando, y precisamente ahora en estos momentos nos encontramos para nosotros en una semana totalmente crucial en la que vamos a aprobar los presupuestos del 2021, que son del orden más o menos de unos 110 millones de dólares, y que nos tiene que hacer viable el ejecutar, pues como os decía, pues las prioridades que hemos marcado en estos últimos meses. ¿Tienes un par de minutos aún? No. Felipe está silenciado. Ahí sí. Importante lo señalado por la alcaldesa respecto a este gran acuerdo de ciudad con todos los agentes políticos, económicos y sociales, con más de 150 entidades participantes en los distintos espacios de deliberación. Esta inversión pública de 120 millones de euros, la cual está bastante por arriba de lo que entendemos en Chile, por ejemplo, en la gestión de las administraciones locales. También énfasis en medidas para mitigar el cambio climático, avanzar hacia la digitalización de la ciudad. Son medidas que son bastante ejemplares, tomando en consideración hoy los desafíos que tienen los gobiernos locales en Chile. A continuación le daré la palabra al comoderador, Ricardo Lillo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, en primer lugar quisiera saludar a todas las personas que están aquí conectadas a la transmisión por las redes del Instituto de Igualdad, y además quisiera saludar a la Fundación Pablo Iglesias y a quienes nos acompañan hoy día en la pantalla, a María José, a la alcaldesa María Miranda, y bueno, también a Christopher White, que por problemas de agenda aún no se ha podido conectar. Bueno, en diálogo anterior hemos podido identificar cómo las diferencias de la distribución del poder estatal en los territorios han generado disparidades en las políticas para enfrentar la crisis de la pandemia y también la crisis social. Por ejemplo, hemos visto cómo en España la cogobernanza entre distintos niveles de la administración del Estado, al alero de un gobierno central progresista, han permitido generar un fuerte escudo social con capacidad efectiva para mitigar los efectos negativos de la crisis. Mientras que, por el otro lado, en Chile hemos visto como una extrema centralización, sumada a una falta de recursos y de competencias para los niveles subnacionales, han ido generando débiles políticas y acciones por parte de los gobiernos regionales y locales en pos de salvaguardar la subsistencia de las familias y las pymes, que han sido las principales afectadas.
Si bien en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hubo avances con la ley que establece la elección de gobernadores regionales y el traspaso de competencias administrativas, aún resta mucho camino para entregar adecuadas capacidades y herramientas a las regiones para enfrentar las situaciones de crisis, y también este tema va a ser central en la discusión de la nueva Constitución. Y por eso quería preguntarte, María José, ¿qué propone el trabajo de tu candidatura? Y más allá de que eso, ¿qué desafío enfrenta el progresismo frente a la discusión de la distribución del poder estatal a nivel territorial? Gran pregunta, gracias Ricardo, muchas gracias por la invitación al Instituto Igualdad, a la Fundación Pablo Iglesias. Estoy muy agradecida de ambas instituciones que alojan el pensar del progresismo y el socialismo chileno, latinoamericano y también europeo. No puedo más que agradecer cuando era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, cómo fui formada con una beca a través de la Fundación y por tanto pude forjarme en los valores del socialismo que abrazamos acá en Chile y en Latinoamérica. Así que saludarlos, agradecerles, les estoy comentando por si es que me caigo en las transmisiones, de una zona rural, de una comuna rural de esta provincia de Maipo, es la comuna de Paine, una comuna que no existe para la actual Constitución, que vive las desigualdades territoriales como muchas de las comunas de todo Chile, y que lamentablemente es una de las comunas con mayores tasas de violaciones de derechos humanos en Chile en época de dictadura. Así que desde ya mi saludo a todos los paininos y paininas por acogerme y agradecerles por acogerme en sus territorios y en sus casas. Quiero excusar a mi compañero, si Christopher White aún no llega, es por una auditoría que se está haciendo en San Bernardo, porque se están auditando las platas de la antigua gestión municipal llevada por un partido, bueno, que estuvo muy involucrado en la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, y que hoy día se le estamos haciendo esta auditoría encabezada por nuestro alcalde de San Bernardo, Leonel Cádiz, y por tanto Leonel Cádiz, alcalde socialista, y Christopher White va a ser quien va a ser nuestro próximo alcalde, están defendiendo la transparencia en el uso de los recursos públicos de carácter comunal. Dicho esto, y tomando la pregunta que hace Ricardo, son varios los elementos que establecen la necesaria construcción de un nuevo rol del municipio y de los gobiernos locales en una nueva constitución política para Chile. Solamente para generar un diagnóstico que lo vivimos en carne propia, propia de la pandemia, vino a develar todas las desigualdades que Chile vive en los últimos 40 años y que han sido cristalizadas por esta constitución altamente injusta y desigual. Desigualdades de género, desigualdades territoriales, desigualdades de clase, y que están acrecentados en las personas que con mayores vulnerabilidades en la vida, en niños, niñas y adolescentes, en el no reconocimiento y la sobreexplotación de los recursos naturales o de la naturaleza. Se habla que no es una crisis con esta pandemia, solo una crisis sanitaria, esta es una crisis civilizatoria, como lo ha expresado la CEPAL desde el último año, y donde el Estado, para el caso de Chile, el Estado central, ha tenido serias negligencias en tanto a generar salidas de subsistencia a las y los habitantes de Chile, pero, sin embargo, elementos estructurales como los municipios, donde hay un variopinto político, han demostrado y han sido los líderes de no tan solo un estallido social que se provoca en Chile a causa de estas desigualdades estructurales en octubre del 2018, sino que también asumen el liderazgo de la pandemia. No cabe duda que los gobiernos locales en Chile mostraron este liderazgo con la consulta ciudadana, que logró decantar las demandas estructurales de las y los ciudadanos al recorrer todo Chile. No cabe señalar que en esa consulta ciudadana
organizada por la principal asociación chilena de municipios, Asociación de Municipios de Chile, logró confrontar estas demandas ciudadanas, explicitando no tan solamente la necesidad de, en ese entonces, hace 2 años, esto parece que hubiese sido hace muchos años atrás y solamente fue hace 1 año y medio, se construyera la posibilidad de una nueva constitución para Chile, que ésta fuera a través de una asamblea constituyente, tal como hoy lo conocemos hoy día. También se explicitaron las demandas sobre derechos sociales básicos y sobre una nueva arquitectura al desarrollo económico en Chile, donde los municipios claramente juegan un rol fundamental. Luego de eso, los municipios en Chile, y sobre todo con algunos ejemplos muy importantes en la comuna de San Bernardo, en la comuna de Talagante, han sabido llevar prolijamente la pandemia y han agarrado de la mano a las y los ciudadanos para que estos no murieran de hambre, hay que decirlo así. Porque dentro de todas las negligencias que uno puede y que probablemente van a ser estudiadas al final de este periodo presidencial, somos uno de los pocos países del mundo donde no se entregaron o se entregaron muy a destiempo subsidios a las personas y a las familias, y con bajos costos y con un elemento que es clave en Chile y que necesitamos superar. Los hiperprocesos de focalización o de segmentación buscando a las personas más pobres para generar los beneficios. Cuando hemos recorrido las localidades de Melipilla, Curacaví, San Bernardo y tantas otras en estas 14 comunas, muchas de las personas nos señalan que son muy ricas para el Estado y para tener sus subsidios, pero muy pobres para los bancos. Por tanto, esa matriz, ese 80-90% de la población que hoy día vive en los distintos territorios de Chile, es la que lamentablemente no tuvo subsidios por parte del Ejecutivo para enfrentar la crisis, levantando ollas comunes. Acá hay todo un tema de enfoque de género, como fueron las mujeres las que levantaron estos mínimos colchones de subsistencia, y cómo estas empresas familiares, empresas de trabajadores, que son las MIPYMES, que son las pymes de nuestro país, no les llega ayuda, no les llega ningún subsidio, sino que son préstamos. Ahí podemos contrastar con la alcaldesa cómo el gobierno central se debe comportar con las y los ciudadanos. Con los municipios, el trato del Ejecutivo no fue muy distinto. Se le cortó la posibilidad de todo tipo de ingresos, congelando los tributos que los municipios anualmente obtienen a través de patentes comerciales, permisos de circulación y otros tributos de carácter territorial, Cuando uno le para los recursos, y esto es igual que un hogar, cuando te para los recursos en el hogar, uno tiene que salir de alguna forma a generar los mecanismos de subsistencia. Y los municipios lo hicieron. Se metieron las manos en el bolsillo, dejaron de pagar elementos de largo plazo y salieron adelante en esta pandemia. Generaron ollas comunes, provocaron cadenas cortas de valor, organizaron a sus ferias libres, las comunicaron con juntas de vecinos y así pudimos pasar esta pandemia sin desabastecimiento. Si uno hiciera un análisis del rol, a mí no me cabe duda que va a existir otro libro sobre cuál fue el rol de los municipios en la reactivación económica, en esta reactivación que estamos viviendo hoy día en Chile. Va a dar para otro capítulo o una segunda edición de Las huellas del futuro, aportes municipales para una nueva constitución, y aprovecho de saludar a Iván Borkowski, coautor de nuestra obra, en el cual prontamente también los municipios de Chile fueron capaces de pensar la transición a lo que hoy día vivimos, a un rebrote de la pandemia y a una mayor estabilidad sin pasar por la precariedad que estamos acostumbrados a vivir en Chile. El año 82, producto de la crisis más importante económica que ha vivido Chile, fueron las y los trabajadores las que salieron a trabajar para que me entienda la alcaldesa, a empleos muy precarios, sin pago de ningún tipo de derecho laboral. Sabemos de casos en Padre Hurtado, una comuna también rural de mi distrito, del distrito 14, donde a esas mujeres tuvieron que trabajar hasta el último día de embarazo y tuvieron que reintegrarse hasta labores de trabajo precario 3 días después de alumbrar, de dar a luz. No se les pagaron imposiciones, no hubo prenatales, no hubo postnatales, no hubo nada de eso. Esta crisis es muy parecida a la del año 82.
Los derechos laborales en Chile han retrocedido. Los derechos laborales, sobre todo para las mujeres, han retrocedido. Estamos llegando alrededor del año 30 en términos de impacto de esta crisis civilizatoria para mujeres y para los efectos de los impactos en niños, niñas y adolescentes. Por tanto, acá los municipios han pensado en la reactivación, incluso algunos están pensando en una reactivación de carácter verde y más cooperativista. Yo no sé si quedarme acá, porque me era importante, antes de hablar de los desafíos de una nueva constitución, era plantearles cuáles son los problemas estructurales que vive en contexto de la desigualdad que hoy día nos enfrenta Chile. Si quieres, ¿les digo al tiro los desafíos constitucionales o vamos a una segunda ronda? Démosle al tiro, ¿te parece? Como para Sí, poder por ocupar supuesto. la parte de la discusión. Sí. Vale. Sí, por supuesto. Comentarles que estos desafíos en términos constitucionales son muchos. Cuando se diseña, y para que nos quede claro, dado que tenemos confluencia de ambos países a esta discusión, cuando se diseña la Constitución de 1980, al igual que todas las anteriores, las constituciones políticas en Chile fueron construidas con militares o con la élite de este país, que por cierto es endogámica y sigue siendo la misma que hace 300 años atrás, cuando fuimos colonizados por parte importante de los españoles. Por tanto, desde esa matriz cultural y económica se generan estas desigualdades que persisten hasta hoy día, salvo que tenemos hoy día la oportunidad de escribir esta nueva constitución, una constitución que va a ser única en el mundo porque la vamos a escribir en paridad, hombres y mujeres, con pueblos originarios sentados a la mesa y donde se espera que sean los distintos pueblos de Chile que en paz y con una voluntad de progreso podamos confluir a una constitución donde prime la ética y el buen vivir y donde se ponga la vida por sobre el valor de dinero y la concentración económica, que es una de las características de la actual Constitución de 1980, que en el espacio económico, en esta Constitución económica, no ha cambiado nada desde su creación por los militares en 1980 y en una plena dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Por tanto, cuando se piensa la Constitución en materia de gobiernos locales, se las deja afuera, se las excluye de pensar un modelo de crecimiento, acumulación y desarrollo para Chile. Los municipios fueron forjados y creados en el aro de esta nueva Constitución de 1980 en virtud de solamente establecerlos como administradores de pobreza, de desigualdad y de reproducción societal de clase. ¿Por qué lo digo? Porque los diseños de intervenciones en materia de desarrollo económico quedó para una oficina de planificación que lo hizo muy bien en dictadura y identificó claramente por regiones la matriz productiva o la vocación productiva de esas regiones. Eso no ha cambiado nada. Los municipios no pueden crear empresas, los municipios tienen las manos atadas, pese a algunos pocos que sí lo han podido hacer, a tener direcciones de desarrollo económico productivo, a generar tejido productivo, a incentivar que haya valor económico en las comunas, por tanto evitar que las personas tengan que desplazarse 1, 2, incluso hasta 2 horas y media, lo hemos visto en sectores de Melipilla, para transitar a el centro de la capital para poder trabajar y abastecer a sus familias. Los municipios tampoco han tenido la posibilidad de generar procesos de participación. Muy lejos está lo que ha hecho Brasil con sus presupuestos participativos. Por tanto, acá no me voy a meter solo por un tema de tiempo a un tema que es también vital, que no solamente tienen que existir las declaraciones de desarrollo económico local, sino que tiene que haber dinero sobre la mesa. Cuando tenemos una estructura de impuestos súper regresiva, donde finalmente son los consumidores, son las personas, los ciudadanos más vulnerables, los que terminan pagando la mitad de la base tributaria en Chile, es que estamos en un problema que es estructural. Por tanto, y con esto voy cerrando para después abrir la discusión, el rol de los municipios en la nueva Constitución es vital. El municipalismo es vital para dimensionar esta
estas próximas grandes transformaciones sociales que tenemos que hacernos cargo como chilenos y chilenas y sobre todo como socialistas. Un elemento clave es reconocer estas desigualdades territoriales, de género, de clase, y cómo las involucramos y cómo involucramos el municipio como mitigador de esta. Propusimos en el libro varios elementos que nos parecen centrales. Garantías explícitas territoriales. Es una forma de mitigar y de visibilizar y mitigar estas desigualdades desde los territorios. Como transitado desde dejar atrás un Estado subsidiario que solo garantiza que el Estado central financie grandes holdings para el financiamiento y la generación de derechos sociales en Chile, un caso casi único en el mundo, donde tenemos grandes holdings como la Cámara Chilena de Construcción, en vez de estar construyendo casas, está vendiendo bonos y se está lucrando con plata del Estado que está trasladando del sistema público, que debiese ser así, a un sistema privado, lucrativo y especulador. Por tanto, el rol de los municipios, con este fin al Estado subsidiario, va a darnos la posibilidad de generar un nuevo camino donde existan empresas públicas, empresas estatales que pues, se puedan hacer cargo de los recursos naturales, por ejemplo, empresas regionales, empresas también municipales. ¿Por qué no? Si una comuna puede demostrar, y con un gran paraguas de la Contraloría que lo supervigile, ¿por qué no vamos a poder copiar los buenos ejemplos que existen en Canadá, que existen en Colombia, de empresas donde trabajan los vecinos y que son impulsadas por los municipios? Por otro lado, ¿cómo el municipio va a poder jugar un rol sustantivo en la promoción del desarrollo económico? Un sueño, al menos, de ciudadanos y ciudadanas que habitan en estas tres provincias de Maipo, Melipilla y Talagante, es trabajar donde viven, es poder mantenerse vivos y vivir en la misma comuna donde lo hicieron sus bisabuelos y sus abuelos. Eso se llama tejido social, y esa es una aspiración que al menos como socialistas debemos pregonar e impulsar. Para terminar, con los elementos de desarrollo productivo, a mí me parece relevante que en la Convención Constitucional discutamos cuál es la labor de los tributos y la justicia tributiva. No basta con declarar la progresividad del pago de los tributos en una nueva Constitución. Necesitamos declarar los que sean progresivos, pero también tenemos que identificar que si fueron decisiones de economía política las que hicieron que tengamos sectores más aventajados que otros, que tengamos sectores más ricos que otros en los territorios, sea justo que esos sectores más ricos puedan percibir más justicia redistributiva y puedan contar con tributos. Pero también hay elementos que transitan a todo el territorio nacional y que en un sistema tributario esto tiene que ser progresivos y tiene que haber equidad intergeneracional, equidad horizontal y equidad vertical. Esto en castellano o en español quiere decir que si yo vivo en Curacaví y mis hijos viven en Curacaví, tienen los mismos derechos de tener los mismos derechos que un niño que vive en nuestras zonas que votaron rechazo en la última plebiscito, donde sabemos que tienen mayores tasas de posibilidad de educación, mayores grados de salud, no son zonas de sacrificio, por tanto tienen menos probabilidad de morir de cáncer y un largo etcétera de goces de derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Finalmente, a mí me parece vital que en el rol del municipalismo en la nueva Constitución hay un acápite donde el poder local se pueda establecer desde el individuo y desde los territorios y desde las comunidades. Acá se ha hablado de un defensor del pueblo, se ha hablado de iniciativas populares de ley por parte de los ciudadanos, se ha hablado de mecanismos revocatorios a las autoridades y de mecanismos de participación directa en las decisiones de los programas comunales, de los programas desde los mismos territorios. A mí me parecen que estos 3 o 4 elementos que dibujé en esta presentación nos van a ayudar a generar una mayor democracia en el territorio, mayor paridad de género y mayor representación para un buen vivir y para un Chile que está a puertas de una cuarta
cuarta revolución industrial y donde cada día más nuestras ciudadanos y ciudadanas están expulsadas de un buen vivir. Gracias. No, muchas gracias, María José. Tremendo aporte que nos presenta sobre estos desafíos y las problemáticas que afectan a nivel local. Evidente y es parte central de la discusión de que existe un problema de centralización de los recursos y el poder político que limita la capacidad de respuesta de los gobiernos locales para poder ejercer un correcto ejercicio de gobernanza. Y es sorprendente que pese a todas esas limitaciones y las problemáticas, los municipios han podido asumir un liderazgo frente a la ineficiencia del gobierno central. Sin lugar a dudas, todas estas demandas por una mayor distribución de poder en los territorios va a ser vital en la discusión de la Convención Constitucional, en especial ya que son los gobiernos locales los que quienes poseen contacto directo con la población y por tanto sus políticas inciden directamente sobre la realidad de las personas. Alcaldesa María Miranda, sobre este mismo tema y que estábamos recién conversando, ¿qué contraste a la realidad que nos comenta María José podemos identificar en España? Imagino que son tremendas y además, sumado a eso, ¿qué nos podrías contar sobre los desafíos que posee España en cuanto a la descentralización y el fortalecimiento del estado de bienestar, como por ejemplo en los temas del federalismo? Sí, a ver, ciertamente lo que explicáis cuando yo oigo hablar a María José, realmente sí que es cierto que vivimos en dos realidades totalmente diferentes y no tiene absolutamente nada que ver. Sí que es cierto, como bien sabéis, que España forma parte de la Unión Europea, somos uno de los 27 países miembros y en este sentido sí que yo creo que hay que empezar haciendo una comparativa, porque María José hacía la comparativa con la crisis del 82, he creído entender, y nosotros la que vivimos de forma más reciente precisamente fue la crisis del 2008. Y en este sentido sí que pues decir que con esta referencia, con esta comparativa, las realidades que estamos viviendo son totalmente diferentes en el sentido que sí que es cierto que la Unión Europea en el 2008, pues las políticas, lo que fue las recetas ante aquella crisis económica, pues fue, como bien sabéis, pues políticas básicamente pues austericistas. Y, en cambio, yo creo que toda esta experiencia pues nos está sirviendo en conjunto a poder afrontar esta actual crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, derivada de la pandemia, una crisis económica que sí que en todos los países nos está afectando de forma muy directa y aquí en España, un país que tenemos un PIB de un 12-13% de turismo realmente pues nos está afectando muy directamente, pero en este sentido las recetas sí que es cierto que lo que estamos viendo pues son bastante diferentes porque lo que se está aplicando pues básicamente en este sentido sí que es un tipo de políticas más expansivas. Hay que decir que por parte de la Unión Europea hay una serie de fondos que se han puesto a disposición en este caso, de los países más vulnerables, que concretamente en España, desde el último municipio hasta todas las autonomías, hasta el gobierno central, llevamos unos meses trabajando en políticas de reactivación económica de cara a presentarnos y de cara a poder pues conseguir parte de estos fondos que provienen de la Unión Europea y en este sentido, como bien explicaba, sí que vemos pues una diferencia importantísima respecto a cómo se actuó ante la crisis del 2008 y en este caso cómo se está actuando a nivel de Unión Europea, a nivel de los diferentes países, de las diferentes autonomías, de los diferentes municipios, en esta crisis del 2021. Una crisis que aquí en España sí que es cierto que está afectando muy directamente, pero tenemos una serie de mecanismos que en el 2008 no teníamos, como en este caso pues son los ERTOs, que es un tipo de suspensión temporal laboral, pero que
que pues mantiene o el objetivo es el mantenimiento del puesto de trabajo que pues realmente nos está ayudando en conjunto al país a poder entre todos juntos ir saliendo poco a poco, ir afrontando de mejor forma, que como bien decía, lo hicimos en el 2008, esta crisis económica también en la que estamos inmersos. Diferentes ejemplos que podría poner a nivel del Estado, pues es un paquete de ayudas muy importante. Concretamente, la semana pasada, hace 10 días, Pedro Sánchez anunció un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas, para autónomos, para pymes, y en este sentido sí que decir que aquí en España, en estos momentos, el escudo de protección social delante de la crisis económica, pues está siendo en este sentido pues muchísimo más amplio que ha sido en otras ocasiones. Hablando de lo que respecta a la descentralización, tanto, como bien decía, en ayudas económicas, que se están ofreciendo ayudas económicas por parte de la Unión Europea, por parte del Estado, por parte de las autonomías y que, como se explicaba anteriormente, por parte de los propios municipios, estamos pues realizando este tipo de acuerdos de ciudad que comentaba anteriormente, en la que la base prioritaria es la reactivación económica de los municipios y en la que también estamos pues dedicando una serie de presupuestos importantes para realizar una serie de ayudas tanto directas como indirectas a nivel de subvenciones, se está realizando por parte de las diferentes administraciones, hasta el punto, y lo digo básicamente también como anécdota, que nosotros como municipio estamos ofreciendo este tipo de ayudas a empresarios autónomos, a colectivos vulnerables, y aparte de ofrecer este tipo de ayudas, estamos ofreciendo también asesoramiento a estos mismos colectivos para poder también acceder y ayudarles a gestionar, como bien decía, ayudas que vienen por parte de otras administraciones, porque sí que es cierto que en los últimos meses sí que pues está habiendo un movimiento, un escudo social bastante importante, tanto decía a nivel de todas las administraciones. Sí que es cierto también que aquí en España estamos viviendo en estos momentos también mucho más intensamente la descentralización de las competencias en las autonomías, pues precisamente en estos momentos, en momentos de pandemia, en unos momentos en los que, como en el resto de países, hemos tenido que llevar a cabo una serie de restricciones muy importantes que en lo que se refiere a competencias básicamente autonómicas, que aquí en España estaríamos hablando de la sanidad, de la educación, de la movilidad, son totalmente diferentes en cada una de las autonomías, porque cada autonomía adapta las restricciones pues, a las necesidades que hemos ido teniendo. En este sentido, para quizás ser más explícita, podemos tener una autonomía como pueda ser Cataluña, en la que el índice de incidencia del virus, del COVID, a lo largo de los últimos meses ha sido un índice bastante elevado y en el que han habido que hacer una serie de restricciones de movilidad. Concretamente hemos tenido confinamiento municipal a lo largo de bastante tiempo, diría más de un mes, mes y medio, 2 meses. Ahora estamos en un tipo de confinamiento comarcal. Tenemos restricciones en horarios tanto de restauración, que en momentos determinados también se han cerrado.
Tenemos, por ejemplo, restricciones también a nivel de educación, donde pues, diferentes cursos se decidía si era presencial, si era virtual, y esto siendo en Cataluña, pues si nos vamos a Madrid, que es otra de las autonomías, pues nos encontramos con pues una situación totalmente diferente, quizás con un índice también de incidencia del virus bastante parecido, pero con una serie de medidas totalmente diferentes, pues ateniendo básicamente a esta descentralización que se produce aquí en nuestro país y que en este sentido pues son las diferentes autonomías quienes tienen estas competencias y quienes van marcando pues políticas totalmente diferenciadas en cada uno de los ámbitos. Sí que es cierto, imagino que lo conoceréis, pues que nosotros aquí en Cataluña estamos en una situación desde hace unos años pues bastante excepcional. Aquí en Cataluña, siendo, como bien decía, pues España, como conocéis, una nación compuesta por autonomías, donde tenemos un gobierno descentralizado, donde cada autonomía tiene pues un abanico de competencias. Históricamente en Cataluña ha habido una reclamación identitaria que sobre todo en los 40 años de dictadura fue totalmente también restringida y lo que tenía que ver con la identidad o lo que era básicamente la lengua también totalmente perseguida y anulada. Y a raíz de ahí, pues, hay una reclamación histórica de independencia en nuestra autonomía, en Cataluña, que pues los últimos 10 años se ha acrecentado y radicalizado bastante, y en la que, en este sentido, pues el Partido Socialista y el PSC tenemos claro que la solución tiene que venir por una modificación de nuestra Constitución y por un aumento en este sentido de competencias a las autonomías, y en el caso del PSC la propuesta sería también pues, por un Estado federal que básicamente lo que pues nos permita es dar respuesta a este sentimiento identitario, histórico que tenemos los ciudadanos de Cataluña, y en el que el camino de los socialistas es trabajar por una Cataluña mejor en una España mejor. Bueno, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, el contraste es significativo porque hablamos de una capacidad de generar políticas efectivas para incidir sobre la realidad social frente a la pandemia y más aún porque, como nos comentabas, las políticas pueden adaptarse a la realidad particular de cada localidad, lo que permite al final una actuación mucho más especializada y efectiva. Bueno, para estas ya tercera parte, entre comillas, le voy a dar la palabra a Felipe Nero, quien va a presentar a nuestro tercer invitado que acaba de sumarse a la transmisión. Felipe. Muchas gracias, Ricardo. Luego de este complejo reunión del Consejo Municipal de la Comuna de San Bernardo, se viene a incorporar Christopher White, quien es concejal de San Bernardo y probablemente, ojalá, futuro alcalde de esta populosa ciudad y comuna de Santiago de Chile. Christopher, estábamos hablando recién con la alcaldesa de Castelldefels, María Miranda, acerca de ciertas peculiaridades del desarrollo español y catalán. A propósito de esta cogobernanza, este mayor importante flujo de recursos y competencias entre la administración central, las comunidades autónomas y los gobiernos locales, que han jugado un rol clave ahora en la recuperación social y económica de los territorios. A propósito de esto, uno de los desafíos relevantes que están destacando hoy organismos internacionales y nacionales en esta reconstrucción post-pandemia es avanzar en la vivienda digna, la infraestructura vial, las energías limpias, el fortalecimiento del sistema sanitario, la digitalización también de la educación y el comercio local. En ese sentido, Christopher,
¿qué propone tu candidatura en relación a estos grandes desafíos de reconstrucción social y económica territorial? Christopher. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que estaba en una situación bien puntual en mi comuna, donde había una denuncia formal a propósito de malversación de fondos públicos de la saliente alcaldesa Nora Cuevas, que generó una polémica que a lo menos quien pretende representar a un grupo de vecinos tiene que estar, digamos, en esa situación. Así que pido la disculpa por haber llegado un poco más tarde, pero en realidad tiene que ver un poco con eso. Respecto a San Bernardo, lo que podemos decir que nosotros como ciudad tenemos una tremenda carga, que es la gran decisión que se tomó en su momento de sacar los distintos asentamientos de la región metropolitana y concentrarlos, digamos, en algún lugar particular que en este entonces era un San Bernardo en formación. Claramente eso generó una segregación brutal, donde hoy día tenemos parte de los guetos más fuertes de la región metropolitana, donde el narcotráfico, la delincuencia y el armamento es quien manda en los barrios. Esa situación, lamentablemente, el Estado de Chile no ha sido capaz de enfrentarla, y claramente lo que ocurre con la pandemia en este momento es que se devela y se muestra con mayor fuerza este fenómeno que está ocurriendo día a día, cuando la gente no tiene para comer y se generan las ollas comunes, que todavía siguen existiendo en nuestra comuna, y entre otras cosas, por ejemplo, el Estado de Chile, que propone mecanismos como el fortalecimiento de los recursos a través del ingreso familiar de emergencia, entre otros bonos, entre comillas, que al final la gente tampoco tiene acceso porque no tiene internet, no tiene celulares de última tecnología para modificar su ingreso, su registro social de hogares. Por lo tanto, nosotros vivimos la segregación de una decisión de Estado que en su momento lo único que hizo fue concentrar la pobreza en ciertos lugares, y que en el caso de nuestra comuna hoy día nos tiene, a pesar de ser la séptima comuna con más población de Chile, de los 350 municipios que existen, que nosotros tengamos que llevar esta tremenda mochila y esta tremenda carga porque el Estado de Chile no ha sido capaz de hacerse cargo. Y claramente cuando ocurre esto, la pandemia deja en evidencia esta segregación, porque cualquier San Bernardino que vaya a su hospital tiene que esperar 8 horas promedio. De esas 8 horas promedio hay muchas denuncias de que a veces la gente no tiene claro cuál es el diagnóstico que recibe. Muchas veces los familiares terminan discutiendo y peleando con los funcionarios porque efectivamente no están las condiciones para que los funcionarios también puedan desarrollar y trabajar y ejercer una buena medicina. Entonces, tenemos un problema estructural que en el caso de San Bernardo se hace evidente y claramente el Estado de Chile ha estado pendiente. Lo que hace el Estado de Chile es, desde el gobierno regional, proponer a través de alguna inversión donde San Bernardo pueda postular, tratar de generar equidad en términos de desarrollo urbano, pero la verdad que si el Estado de Chile no es capaz de tener una mirada en perspectiva de la segregación y por ende de inversión de recursos en aquellos lugares donde se requiere regeneración urbana, donde se requiere conectividad, donde se requieren espacios públicos, áreas verdes, salud digna, estamos en un problema gigantesco que en el fondo va a ir cada vez acrecentando la brecha y que hoy día también, si lo podemos ver con mucha claridad, aumentando la delincuencia, la drogadicción, la violencia. En San Bernardo, nuestro tercer principal delito es la violencia intrafamiliar. Entonces, claramente para familias donde 8 miembros viven en 40 metros cuadrados, se hace insostenible poder vivir en esas condiciones. Ahora, nosotros, aparte de todo este diagnóstico, que es como nuestra carga que llevamos desde malas decisiones del Estado, también tenemos caminos que nos dan esperanza. Ahora comenzamos a discutir los límites de nuestro plano regulador, porque el 2013 el gobierno regional decidió que San Bernardo iba a ser una de las comunas donde teníamos que crecer y desarrollarnos, y esa oportunidad hoy día, en términos de participación ciudadana, se empieza a desarrollar para que nosotros mismos definamos cuál es la ciudad que esperamos de aquí a 50 años más. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros actualmente somos 300.000 habitantes aproximadamente, y se tiene el dato de que de aquí a 10 años más vamos a ser 500.000 personas. Por lo tanto, una comuna que ya tiene 500.000 habitantes, podríamos perfectamente estar estableciendo el concepto ciudad, y el concepto ciudad también necesita, por ende, tener una estrategia de desarrollo donde la inversión pública y la inversión privada pueda convivir, y además que podamos desde el Estado exigir que todas estas situaciones que han ido acrecentándose con el tiempo también tengan una respuesta y una solución. Es muy difícil para un alcalde o para una autoridad generar conciencia social cuando existe una segregación tan violenta
que se demuestran los resultados SIM, CPCU, donde en mi comuna está bajo la media de la región metropolitana. Por lo tanto, esa segregación también hace muy difícil que la gente use su mascarilla, que entienda que esto es una pandemia que es grave. Entonces, va siendo muy complejo, digamos, que nuestros índices puedan bajar. Entonces, nosotros estamos haciendo los esfuerzos sociales, comunitarios, y tratando de generar este tema de la conciencia, pero se hace difícil cuando tienes toda esta carga que por años se ha ido generando. Una pregunta, ¿no? ¿Fue un eco? Sí. Muchísimas... ¿Terminaste tu intervención, Christopher? Sí, que sentí que hubo como una pregunta. ¿O fue una interferencia? No puede ser un micrófono que estuvo abierto. No te preocupes. Bueno, para terminar, para cerrar. Yo creo que nosotros necesitamos dar una discusión a nuestra estructura de fondo. Yo creo que el sistema que hoy día tenemos no es suficiente, es un modelo completamente asistencialista, es un modelo que ha dejado en evidencia que en Chile no representa los intereses colectivos y de participación. El 18 de octubre, cuando se manifestó y habló claro, en el fondo hay una desconfianza con la institucionalidad, hay una desconfianza con la forma en cómo se viene ejerciendo la política, y eso se traduce en que, por ejemplo, un San Bernardino que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar al centro de la ciudad, sale de su casa, es asaltado, la micro no pasa, sus calles están rotas, no tiene luminarias, después de trabajar todo el día como mano de obra, vuelve a su casa y el mismo problema. Entonces, cuando la gente vive estas cosas todos los días y el Estado no es capaz de, en conjunto con la municipalidad, resolver estas problemáticas, claramente se va marcando cada vez más una distancia. Por lo tanto, yo creo que ahora estamos viviendo un momento histórico, estamos viviendo un momento donde podemos redactar y discutir el país y la forma de gobierno que necesitamos, y en ese sentido me llena de motivación y de esperanza que podamos tener una oportunidad de que nosotros construyamos nuestras reglas, porque las reglas que hoy día nos gobiernan fueron unas reglas impuestas y que claramente lo único que se hizo en los últimos años fue perfeccionarlas para marcar una distancia con la ciudadanía. Espero que en la Constitución tengamos gente como María José u otros liderazgos con profesionalismo, pero también con conocimiento del territorio, que en el lugar donde se toman las decisiones estén realmente los sentires y la esperanza de la gente que todos los días alimenta y le da sustento al país. Eso. Muchas gracias, Christopher. Tremenda intervención destacando la gran segregación, esta segregación brutal que existe en San Bernardo, con hoy altos niveles de marginalidad, narcotráfico y delincuencia, pero también grandes esperanzas, con una gran cantidad de población de clase trabajadora, que hoy tiene la esperanza de que la comuna mejore. Señalar también, destacar tu proyecto respecto a pensar la comuna estratégicamente, incluso a 10 o 50 años más, tomando en consideración que, bueno, algunos estudios señalan que en 10 años más la población de San Bernardo podría duplicarse, incluso alcanzar las 500.000 personas. Una comuna que además lamentablemente está en déficit en varios indicadores como la calidad de la educación pública, en la infraestructura vial, por ejemplo, hay calles en mal estado, el transporte público también está saturado, la sanidad pública, hoy sumamente relevante a propósito de esta pandemia y también posibles pandemias que vengan a futuro, también es un sistema sanitario que hoy está colapsado en San Bernardo. Esto, bueno, como señalaste, es fruto de una constitución altamente centralista, una constitución que fue impuesta, pero también gobiernos locales que San Bernardo ya tiene una larga trayectoria de gobiernos municipales de derecha, con una visión sumamente neoliberal, con altos niveles de corrupción y mala gestión. En ese sentido, le paso la palabra al compañero Ricardo para que dé la última fase de este encuentro. Muchas gracias. Bueno, tradicionalmente en estos diálogos, esta última etapa la dejamos un poco para que ustedes puedan conversar o dialogar entre ustedes, pero más principalmente que desde la realidad nacional de acá de Chile podamos hacerle preguntas a nuestros invitados de España y poder contrastar un poco la realidad. Entonces, quería entregarle la palabra a María José y a Christopher para que pudieran hacerle una pregunta a la alcaldesa María Miranda. María José, no sé si quieres partir tú. Sí, me gustaría preguntarle a la alcaldesa, a ver, lo que pasa es que es muy difícil comparar el modelo municipal nuestro con vuestro modelo municipal, y en donde sus cambios constitucionales ustedes
avanzaron mucho más rápido en que el cambio constitucional fuera atacar el corazón de la desigualdad y a la Constitución instalada en dictadura. Nosotros, por el contrario, avanzamos mucho en 2 informes de derechos humanos, pero no tocamos el modelo económico. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo ustedes creen que se abalanza con gobiernos locales más fuertes, haciéndose cargo de las potenciales desigualdades provenientes de la globalización, pero que se avanza, como tú bien lo dijiste, con autonomía, pero también con autonomía fiscal? No sé si me entendiste la pregunta. Sí, bueno, creo que sí, creo que sí. A ver, nosotros, como bien comentas, nosotros lo que es nuestra Constitución es de 1978, desde que fue, digamos, a raíz de la finalización del franquismo, de la muerte del dictador, y a lo largo de todos estos años, de estos 40 años de democracia, la Constitución no se ha renovado, la Constitución no se ha modificado. Sí que es cierto que cada día más hay reivindicaciones, hay peticiones, hay desajustes que el camino que nos van marcando es la necesidad de una reforma, una modificación de la Constitución, que sí que es cierto que en su momento, básicamente por la premura, por las necesidades, pues hubo un amplio consenso y fue una Constitución que relativamente fue bastante rápida y que desde aquel momento es prácticamente intocable, y que cualquier modificación de la Constitución requiere consensos muy amplios y será, francamente, un proceso largo y complejo. Largo y complejo, pero seguramente necesario, porque antes comentábamos las problemáticas, cuando hablábamos de las problemáticas o de la situación de descentralización, y yo desde aquí, desde Cataluña, explicaba que realmente una de las oportunidades de solución al conflicto catalán tiene que venir de la mano del pacto, de la mano de la negociación, y tendrá que venir o sí también de mano de una reforma constitucional que, como bien explicaba, de cara a los socialistas tiene que pasar por un modelo federalista. Pero por lo que respecta a la financiación de los ayuntamientos, que sí que también es otra reclamación histórica y que es realmente también una necesidad imperante que en este sentido tenemos aquí en España, es absolutamente necesaria también una modificación, en este caso de la legislación de haciendas locales, para que haya una mayor financiación a los municipios, que, como bien sabéis, somos la administración más cercana a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos, y en este sentido estamos asumiendo una serie de competencias que no nos corresponden dentro de este sistema descentralizado que estamos explicando, que bien corresponden al gobierno autonómico, bien corresponden al gobierno central. Y para poner un ejemplo, antes hablábamos de la vivienda, podría ser un ejemplo muy importante y muy necesario de cara a las prioridades que tenemos de cara a futuro, que no es competencia municipal. No tenemos resuelta la financiación como para poder dar respuesta a la necesidad de vivienda digna en nuestros municipios, pero no tenemos una financiación adecuada que nos permita poder tener los recursos para poder paliar o minimizar
esta problemática. Como bien digo, igual que hablamos de vivienda, podemos estar hablando de otros muchísimos recursos, de otras muchísimas necesidades del ciudadano que son competencia de otras administraciones, que estas administraciones no dan soluciones y que pues los vecinos terminan viniendo a los municipios, que los municipios terminamos destinando recursos, unos recursos que son limitados, que son necesarios y que los estamos destinando en muchas ocasiones pues en prioridades, pero que no son competencia de los municipios y para los que no tenemos tampoco una financiación adecuada, que es una de las reclamaciones que aquí también en España, a nivel municipal, desde hace muchos años estamos haciendo al Estado. Muchas gracias, alcaldesa. Christopher, no sé si quisieras hacerle una pregunta también a la alcaldesa. Sí, me gustaría saber de qué manera, a propósito de la pandemia y todo este fenómeno de la distancia social, de qué manera están trabajando el acercamiento con la gente a propósito de las tareas, de los trabajos en los colegios y también del quehacer del profesional municipal. ¿Cómo están utilizando las tecnologías en ese propósito? ¿Cómo ha sido esto para ellos? Bueno, yo imagino que como para todos llevamos un año de pandemia increíblemente complejo. Nosotros, a nivel municipal, lo que hemos comentado desde el primer día, imagino que se puede hacer extensible también a todo el mundo, es que llevamos un año gestionando la incerteza, porque tenemos que tomar día a día decisiones en las que realmente pues, no sabemos si estamos acertando o no, o en muchas ocasiones estamos tomando decisiones que, como decíamos, que no somos competentes o que no tenemos los recursos como para poderlo hacer. Y pongo un ejemplo muy claro. Nosotros aquí en España estuvimos confinados a partir del 14 de marzo con el estado de alarma. Y un día antes de San Juan, aquí la verbena de San Juan, en Cataluña sobre todo, creo que allí también, pero se celebra muchísimo y se celebra también en las playas. Nosotros en Castelldefels, como decía, estamos a 20 minutos de Barcelona, tenemos una playa de 5 kilómetros y justo un día antes de la verbena de San Juan desconfinaban a todo el mundo, con lo que eso supone. Y además, en Barcelona tomaron la decisión de cerrar las playas a las verbenas. Claro, esto fue a nivel municipal, nosotros tuvimos que decidir también, pues, cómo hacíamos para, primero, si cerrar o no cerrar, pero después cómo hacer para cerrar una playa de 5 kilómetros, pues teniendo una plantilla de policía, como en este caso tenemos nosotros, que tenemos 100 policías en 5 kilómetros de playas, algo, y además con una afluencia totalmente desmesurada, algo totalmente imposible y totalmente inviable. Entonces, en este sentido, pues yo creo que es un poco prueba y resultado, ¿no? Vamos siguiendo las instrucciones que nos van marcando, en este caso, desde el Estado, marcan una serie de criterios. Por otro lado, desde la autonomía, más a nivel de movilidad, más a nivel de educación, más a nivel sanitario. Y después, pues cada uno de los municipios lo vamos concretando. Aquí en España, desde el primer momento sí que es cierto, yo creo que, y acertadamente, se ha sido bastante restrictivo, tanto a nivel de confinamiento, a nivel de obligatoriedad de mascarillas, de distancia de seguridad, de lavada de manos. Durante bastantes periodos se han cerrado centros comerciales, se han cerrado escuelas, se han cerrado cines, se han cerrado equipamientos y en este sentido pues ir siguiendo básicamente, pues como decíamos, las normas del resto de instituciones y cuando era pues competencia municipal, como en este caso que os estaba comentando del cierre o no de playas en un momento de máxima afluencia como pueda ser una verbena de San Juan, pues gestionando esta incertidumbre con la que nos encontramos porque
pues al igual que todo el mundo, no tenemos ningún tipo de experiencia en este tipo de pandemias y realmente pues son situaciones totalmente excepcionales que también esperemos que a lo largo de nuestra trayectoria profesional y de nuestra vida no nos lo vamos a encontrar nunca. Ahora sí, bueno, muchísimas gracias, María. Y bueno, también Christopher y María José por hacerle las preguntas. Le entrego ahora la palabra a Felipe Nero para que haga el cierre de esta conversación. Sí, Felipe. muchísimas gracias por las intervenciones. Notable identificar los desafíos en cuanto a descentralización y gobiernos locales en España. Pese a los grandes desarrollos, hay desafíos importantes para avanzar en materia de federalismo, en competencias, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, que es un gran problema que hoy tiene España. También identificar lo complejo que ha sido la gestión de la pandemia. También, sobre todo en el caso de Castelldefels, una ciudad con una importante playa y un afluente también de turistas. Importante identificar los desafíos del desarrollo en Chile, esta constitución dictatorial, centralista, hiperpresidencialista, que concentra recursos en muy pocas manos y también en muy pocos territorios, a costa de la marginalidad, la marginación de importantes localidades, como el caso de San Bernardo, y también una buena parte de las localidades que componen el Distrito 14, en donde María José compite en esta elección de convencionales constituyentes. Son desafíos que de todas formas van a la par. La idea de estos diálogos también es compartir estos diagnósticos y también avisorar posibles convenios de hermanamiento y también proyectos de cooperación al desarrollo a futuro, para así fomentar la asistencia técnica, los intercambios en distintos niveles, y conocer también, yo creo que es muy importante para Chile hoy, conocer cómo España ha ido construyendo poco a poco este estado de bienestar tan sólido que le ha permitido resistir, sobre todo socialmente, a estos múltiples impactos de la pandemia. Así que muchísimas gracias por participar en este encuentro. Los dejamos también invitados a los próximos diálogos que se vienen y a seguir obviamente conversando sobre estos desafíos locales y territoriales. Así que muchísimas gracias a todas y todos, y también a la comunidad que nos vio en la transmisión online en las redes sociales de la Fundación Pablo Iglesias e Instituto de Igualdad. Muchísimas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, cuídense. Chao, María. Un gusto. Chao, Ricardo.